Hola a todos, mi nombre es Daniel Alejandro Herdia Reina y hoy vamos a hablar de la osteogénesis. Para comprender mejor este tema vamos a regresar hacia el periodo embrionario donde vamos a encontrar a los somitas. Los somitas son dos estructuras que se forman al lado de la cresta neural y se dividen principalmente en tres partes: esclerotoma, miotoma y dermatoma. El esclerotoma nos va a formar los huesos como son las vértebras y las costillas. El dermatoma nos va a formar la piel del tronco y el miotoma nos va a formar los músculos esqueléticos. La osteogénesis es el proceso, es el desarrollo, es la formación de tejido óseo. La mayoría de los huesos de nuestro cuerpo se forman a partir de células que provienen del mesénquima. Un ejemplo de esto sería que el esqueleto axial proviene del mesodermo esomítico, el esqueleto apendicular proviene del mesodermo lateral y los huesos del viscerocráneo provienen de la cresta neural. El proceso de osteogénesis comienza cuando un grupo determinado de células que provienen del mesénquima viajan hacia las partes del cuerpo donde se va a formar este hueso. Ahí se van a diferenciar en condroblastos que nos forman el cartílago o los osteoblastos que nos forman el hueso. El proceso de osteogénesis tiene dos tipos de osificación, la intramembranosa y la endocondral. La intramembranosa es cuando se desarrolla el hueso que proviene directamente del mesénquima, pasa directamente hacia el hueso y hasta ahí. El proceso de endocondral, aquí se necesita un molde de cartílago antes de ser hueso definitivo. Para esto va a necesitar a los condroblastos. Hay huesos que necesitan de ambas osificaciones. A esto se le conoce como osificación mixta. Unos ejemplos serían los huesos planos del cráneo, que serían la escama del temporal y la escama del occipital. Su osificación proviene de la parte intramembranosa, mientras que el resto de la endocondral. Ahora que ya sabemos esto, vamos a introducirnos a cada tipo de osificación. Vamos a comenzar con la intramembranosa. La intramembranosa es una osificación que ya dijimos que no necesita del molde de cartílago. Aquí ocurren ciertos factores de transcripción y también actúan ciertas proteínas morfogénicas óseas como el RUNX2, BMP4 y 7. ¿Qué pasa aquí? Van a iniciar, son los iniciadores de esta osificación y bueno, una característica esencial, principal, que nos va a indicar el inicio de esta osificación es el aumento de la vascularización. Este aumento es muy importante porque ciertas células mesenquimáticas van a viajar alrededor de estos vasos sanguíneos y aquí nos van a formar los centros primarios de osificación. Los centros primarios de osificación, en su interior, células mesenquimáticas se van a diferenciar. En este caso, los osteoblastos. ¿Cómo interactúan ahí? Bueno, los osteoblastos van a interactuar de manera que van a depositar matriz osteoide, que está principalmente conformado por colágeno y proteoglicanos, y también van a capturar el calcio de la sangre materna y lo van a depositar de manera de cristales de hidroxiapatita. En este caso viene siendo fosfato de calcio. Una vez hecho esto, estas células van a hacer que inicie el desarrollo del hueso y el hueso se va a endurecer. Entonces, como se endurece, los osteoblastos quedan atrapados dentro del hueso y ya no pueden salir de ahí, y ahí ocurre su diferenciación, se convierten en osteocitos. Los osteocitos son células grandes de forma estrellada que están conectadas entre sí mediante largas prolongaciones citoplasmáticas, formando una extensa red de células. Tienen varias funciones, entre ellas las principales serían darle sustento y nutrición al hueso para su desarrollo. En esta imagen podemos observar una trabécula ósea. Cuando los osteoblastos se siguen produciendo, estos siguen depositando tejido óseo en la periferia del hueso, formando lo que se les conoce como espículas óseas. Estas espículas se conectan entre sí y nos van a formar las trabéculas óseas. Las trabéculas óseas nos van a formar a lo que se le conoce como hueso esponjoso primitivo. Entre cada trabécula ósea se encuentran los espacios medulares, que ahí las células mesenquimáticas nos van a formar la médula ósea roja. La médula ósea roja es la encargada de elaborar las defensas inmunitarias del cuerpo. También se encarga de almacenar un pequeño porcentaje de células de grasa y se encuentra en huesos largos como el fémur. Ahora, mientras el hueso esponjoso primitivo siga formándose alrededor, el hueso que lo delimita va a formar hueso compacto. En el caso de los huesos planos del cráneo, aquí el hueso compacto nos va a formar lo que es la tabla externa y la tabla interna.
Mientras termina de formarse el esponjoso primitivo, pasa a ser esponjoso definitivo, también conocido como diploe. Como habíamos dicho, el hueso compacto nos va a formar la tabla externa e interna, mientras que el hueso esponjoso primitivo pasa a ser hueso esponjoso definitivo, mejor conocido como diploe. Ahora, pasando al siguiente tema, osificación endocondral. La osificación endocondral, pues habíamos dicho que se necesita un molde de cartílago. Posteriormente, en el futuro, este se va a convertir en hueso. Ahora, a partir de la sexta semana de desarrollo, los condroblastos son los encargados de iniciar este tipo de osificación. Los condroblastos empiezan a proliferar y viajan a distintas partes del cuerpo donde se va a formar hueso. Una vez su llegada al lugar correcto, se diferencian en condrocitos a través de factores de transcripción, tales cuales son SOX5, SOX6 y SOX9. Una vez ya diferenciados los condrocitos, estos van a comenzar a proliferar y se van a empezar a acumular, formando capas y capas y capas hasta formarnos el pericondrio. El pericondrio es el encargado de producir más factores de transcripción para seguir produciendo más condrocitos. El proceso de osificación comienza cuando el cartílago invade el molde por medio de los vasos sanguíneos procedentes del pericondrio que rodea el molde, esto a nivel de la diáfisis. El molde del cartílago se va calcificando debido a la impregnación de sales de carbonato de calcio procedente de los vasos sanguíneos. Una vez calcificado, se endurece y no permite el paso de los nutrientes hacia los condrocitos y los va a llevar a su hipertrofia y posteriormente a su muerte, permitiendo que las lagunas se abran y se formen grandes espacios donde entra el mesénquima y los osteoblastos. A esta zona se le conoce como zona de muerte celular. El proceso de osificación se inicia en la diáfisis y progresivamente hacia la epífisis. Ahí mismo los condroblastos van a proliferar permitiendo el crecimiento en longitud del molde del cartílago. En la diáfisis los osteoblastos destruyen las trabéculas localizadas en la región central del hueso y remodelan los espacios medulares para formar el conducto medular. Centros secundarios de osificación. Estos aparecen en las epífisis de los huesos largos. Se utilizan como indicadores de la madurez fetal. Y por último, entre la diáfisis y la epífisis aparece la placa epifisiaria, permitiendo el crecimiento longitudinal del hueso. Como conclusión, vemos que la osteogénesis es el proceso de formación de tejido óseo. Un dato importante también es que la clavícula es la que comienza este proceso. También vimos que provienen de diferentes partes del embrión, como mesodermo y cresta neural. La osteogénesis se produce a partir de dos tipos de osificación, intramembranosa y endocondral.